Muy buenos días a todos. Es un placer estar nuevamente reunidos en este lugar. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por su presencia y esperamos que ustedes sean bendecidos en este día. Queremos obviamente reconocerlos a todos, pero especialmente queremos reconocer a las personas que nos visitan hoy. Y si usted nos visita hoy por primera vez, queremos pedirle que por favor, si es tan amable, que levante su mano para poder reconocerle y saludarle como usted se merece. Así que las personas que nos visitan por primera vez, les pedimos por favor que levanten su mano donde están. Bienvenidos, bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias por el privilegio de poder tenerla entre nosotros. Esperamos que sea de bendición. Si necesitan Biblia, por favor, los hermanos diáconos pueden compartirle Biblias. ¿Tienen Biblia? Muy bien. A los hermanos pueden llegarle. Tienen también de los folletos de nosotros, de la iglesia. Pueden también estar en la esquina ahí, pueden hacerle llegar a algunos. Gracias por visitarnos. Estamos felices de tenerle entre nosotros y esperamos que sea un tiempo de bendición para ustedes, ¿verdad? Nos gozamos en que Dios nos dé este privilegio de estar congregados en su nombre en este día. Amados, ustedes saben que estamos siguiendo en estas semanas. Hicimos un paréntesis en nuestra serie sobre la carta a los romanos, que era lo que veníamos predicando. E hicimos un paréntesis para predicar sobre la iglesia. Pensamos que era importante que como pueblo de Dios estuviéramos todos en armonía, en saber qué es lo que la Escritura nos enseña referente a la iglesia. Hay personas que vienen de muchos diferentes trasfondos, algunos vienen de diferentes otras denominaciones, y queríamos estar seguros en que tenemos comunión en cuanto a las doctrinas fundamentales y tenemos seguridad en cuanto a qué es lo que la Biblia enseña, qué es una iglesia, cuál es su propósito, cuáles son sus funciones, cómo debe ser su liderazgo y todo lo demás. Y la semana pasada empezamos a hablar de las ordenanzas de la iglesia. ¿Ok? La semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos sobre el bautismo, que es una de las dos ordenanzas que el Señor ha dado a su iglesia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la cena del Señor. Yo te invito a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Mateo 26. Versos 26 al 28. Abre tu Biblia, por favor. La cena del Señor. Mateo 26, 26 al 28. Si tiene su Biblia abierta en Mateo 26, yo le voy a rogar a usted, por favor, que me preste su atención. Y le voy a pedir que ahora vayamos junto al Señor en oración y pidamos al Espíritu Santo que Él nos ilumine para poder entender el mensaje de la palabra. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en esta mañana en este lugar. Y pedimos, Señor, que ahora que venimos a tu palabra, a través de ella tú nos hables. Tu Espíritu nos ilumine, Señor. Y que tú nos permitas ver las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Y usa, Señor, tu palabra para bendecirnos, para transformarnos. Enséñanos, Señor, a través de ella. Y usa, Señor, esta palabra para que cada uno de nosotros reciba el alimento espiritual que necesita, Señor. Gracias porque tú nos permites tener esta libertad y la bendición que tenemos, Señor, de poder juntos estudiar tu palabra. Y ahora, Señor, rogamos que tu palabra transforme nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras conductas, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Se dice que en una ocasión el duque Ludovico de Milán le pidió a Leonardo da Vinci que le hiciera una pintura sobre la última cena de Jesús con sus discípulos. Leonardo da Vinci, siendo un excelente artista, trabajó minuciosamente en los detalles de esta pintura. Invirtió 3 años en hacer la pintura. Pintó a todos los discípulos a los costados, a Jesús en el medio. Los brazos del Señor estaban extendidos. Y en su mano derecha el Señor tenía
una copa. La copa fue pintada con tanto realismo que parecía real. Cuando terminó su obra, Leonardo llamó a un amigo que también era artista y le pidió su opinión referente a esta obra. Su amigo, al observar la pintura de Leonardo, quedó extasiado. Era fascinante, ¿verdad? Y le dijo a Leonardo: la copa es tan real que no puedo quitar mis ojos de ella. Inmediatamente Leonardo tomó el pincel y dibujó algo sobre la copa mientras exclamaba: nada puede desviar los ojos de Cristo, quien es el centro de la cena. La Santa Cena es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. La Santa Cena exalta, resalta la obra y la persona de Cristo. Ese es el propósito de la cena. Exaltar la persona y la obra de Cristo. Rememorar quién es Cristo y qué hizo Cristo por cada uno de sus redimidos. Y es por eso que muchas veces nosotros participamos en la cena, no tenemos una clara idea de qué es, porque nos estamos fijando en cosas secundarias cuando no tenemos puestos los ojos donde deben estar, en el Salvador, en su obra sacrificial. Es por eso que hoy vamos a aprender dos elementos esenciales en la celebración de la Santa Cena. Dos elementos esenciales en la celebración de la Santa Cena. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, los elementos esenciales en la celebración de la Santa Cena son su trasfondo, y vamos a ver eso en la primera parte del verso 26, y después vamos a ver su teología, ¿ok? Su teología en los versos 26, la segunda parte, y verso 27. Si usted ve el verso 26, comienza diciendo de esta manera: y mientras comían. ¿Lo ve ahí? Ahora, quiero que se detenga ahora y me preste atención. Aquella no era una comida común. Nosotros comemos todos los días, ¿cierto? Y comemos más de una vez. Si usted lee la palabra mientras comían, puede pensar que es una cena normal, una cena regular. Pero esta cena es diferente. Jesús y sus discípulos estaban celebrando la Pascua. La Pascua. Y eso lo puede ver usted en el verso 17. En el verso 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos? ¿Para qué? Para que comas la Pascua. O sea, ese día, esa cena, estaba celebrando la Pascua. La Pascua era la celebración central del año judío. Y créanme, los judíos tenían muchas fiestas. Yo creo que los judíos y los hispanos tenemos mucho en común. Nos gusta mucho celebrar, ¿cierto? La Pascua rememoraba o celebraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Usted puede leer eso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El día en que los corderos fueron sacrificados y su sangre fue utilizada para marcar los dinteles de las puertas y evitar así que cuando el ángel de la muerte pasara, a los primogénitos de Israel murieran. Fue la última de las plagas que Dios envió sobre Egipto para que el faraón dejara salir a su pueblo de la esclavitud. Usted puede leer al respecto en Éxodo capítulo 12, versos 1 al 13. Habían pasado aproximadamente unos 1500 años desde que Israel celebró la primera Pascua allá en Egipto hasta el día en que Jesús y sus discípulos se reunieron a compartir esta cena. 1500 años hasta ese día, ¿verdad? ¿Sabe? El pueblo de Israel participaba de esta celebración todos los años por mandato divino. Dios instituyó esta celebración, la celebración de la Pascua, como una ordenanza
para Israel. Usted puede ver eso en Éxodo capítulo 12, verso 14. Éxodo 12, 14. Y aquel 14 de Nisan, que era el primer día, el primer mes del calendario judío, el día 14, unos 250,000 corderos fueron sacrificados. Y su sangre fue rociada sobre el altar en un periodo de aproximadamente 2 horas, porque ese era el lapso en que tenían que hacerse los sacrificios. Imagínense, 250,000 corderos sacrificados y toda esa sangre puesta sobre el altar. Pero como nos dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, verso 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué cosa? No pueden quitar los pecados. Todos aquellos sacrificios no podían quitar los pecados. Y tenían que repetirse año tras año, vez tras vez, sacrificar otros corderos y otros corderos para cubrir el pecado, pero no los podía quitar. ¿Por qué? Porque todos aquellos sacrificios de animales eran solo una sombra, anunciaban el sacrificio perfecto que haría el Hijo de Dios. Como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el plan de redención de Dios, aquella Pascua que celebraron Cristo y sus discípulos sería distinta, diferente a todas las anteriores, a todas las 1500 otras Pascuas que se habían celebrado. Y cuando digo 1500 es un número aproximado, ¿ok? Como nos dice el doctor John MacArthur en su comentario, y cito sus palabras, aquella sería la última Pascua divinamente aprobada que se haya observado. Ninguna otra Pascua celebrada después ha sido reconocida por Dios. Desde aquel momento, la celebración de la Pascua se convirtió en un remanente de la antigüedad ya ha llegado. Jesucristo terminó con la celebración de la Pascua e instituyó una nueva ordenanza normativa para la iglesia. Él transformó la cena de la Pascua del antiguo pacto en la cena del Señor del nuevo pacto. Aquí vemos un cambio. Jesús transformó la Pascua que rememoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto en la Santa Cena que rememora la liberación de personas de todo pueblo, lengua y nación de la esclavitud del pecado. Dos significados diferentes. La Pascua requería el sacrificio continuo de cientos y miles de corderos cada año. La Santa Cena rememora el sacrificio único que hizo el Cordero de Dios, Jesucristo, por el cual salvó a todos sus redimidos, como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versos 12 y 14, dice así la Escritura: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez. Y yo quiero que usted note esto, cómo resalta el hecho de que fue un sacrificio. ¿Ok? Un sacrificio. Sacrificar a Cristo nuevamente es una blasfemia. Significaría que su sacrificio no fue completo. Y digo esto porque la misa es un sacrificio de Cristo. Bien, note lo que dice: ofrecido una vez, ¿y para cuándo? O sea, significa que nunca más hace falta sacrificarlo. ¿Entiende eso? Una vez y para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Uno solo. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Porque ¿con cuántas ofrendas? Unas. ¿Se da cuenta el énfasis? Es uno. Una sola ofrenda. Note lo que hizo después. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por eso que una persona que está en Cristo, todos sus pecados
le fueron perdonados. Es por eso que usted no tiene que venir y volver otra vez a ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ofreció en la cruz del Calvario un sacrificio que fue suficiente para cubrir todos los pecados de aquellos que creíamos en Él. Una vez y para siempre. Y aquellos que están en Cristo, todos sus pecados, pasados, presentes y por venir, han sido perdonados en Cristo. Yo creo que usted entienda, los pecados van a ser juzgados por Dios. Toda alma es mía, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Todo aquel que muere sin Cristo, Dios va a condenarlo por sus pecados. Todos aquellos que están en Cristo, Cristo pagó por sus pecados. Hemos visto el trasfondo de la cena del Señor y ahora vamos a examinar su teología, vamos a examinar lo que significa esta nueva celebración para nosotros en los versos 26 y 28. ¿Sabe? El corazón de este pasaje es precisamente esta, la institución de la cena del Señor por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, seguramente Jesús siguió el rito de la Pascua, había todo un ritual en el cual se seguían unos pasos cuando se estaba celebrando la Pascua. Y vemos en el verso 26 que dice, tomó Jesús el pan, y esto era parte del ritual, y bendijo, también era parte del ritual, y lo partió y dio a sus discípulos. Como dije, compartir el pan y la oración de bendición era algo común, era una parte tradicional, comer el pan sin levadura durante la ceremonia de la Pascua. Sin embargo, Jesús le da un nuevo significado a estos elementos. Jesús dice, y dijo Jesús, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cambió el significado. Cambió el significado. Y obviamente tenemos que entender que Jesús no estaba hablando literalmente cuando él dice, este es mi cuerpo. Él no estaba hablando literalmente. ¿Ok? ¿Sabe? Los líderes judíos, en su ceguera espiritual, y recuerden que ellos crucificaron al Cristo, tomaron estas palabras literalmente. Si usted ve en Juan 6:52, los judíos se preguntaban, los líderes judíos se preguntaban, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Sabe? Jesús hizo muchas declaraciones. Yo soy la puerta. Nadie se imagina que Jesús es una puerta literal, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos tomar ciertas cosas como literales. Y digo esto porque también la iglesia romana creó lo que se conoce como la doctrina de la transustanciación, que enseña o sostiene que la sustancia del pan se transforma literalmente en la sustancia del cuerpo de Jesucristo. O sea, para ellos, ese pan, o la hostia, que es lo que ellos comparten, y la sangre se convierten literalmente también en el cuerpo y la sangre de Cristo por un acto del sacerdote. Yo creo que usted entienda, esta doctrina también está errada. Errada. Y para ellos es tan importante que el Concilio de Trento, que fue el concilio de contrarreforma, declaró anatema a todos aquellos que no sostienen que la doctrina de la transustanciación es verdadera. J. Packer, que fue un famoso teólogo que lamentablemente en los últimos años ha caído en errores garrafales, en su obra Una guía de las creencias cristianas históricas, afirmó que, y voy a citar sus palabras, Juan Calvino estuvo de acuerdo con Ulrich Zwingli. Estos dos hombres, Calvino y Zwingli, ustedes saben, fueron padres de la Reforma Protestante, en que aunque el pan y el vino permanecieron sin cambio, o sea, cuando se dice esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, significa que representan el cuerpo y la sangre de Cristo y no que constituyen el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, a través del Espíritu, les otorga a los fieles el verdadero disfrute de su presencia personal, llevándolos a la comunión consigo mismo en el cielo. Y cita Hebreos 12, 22 al 24, de una manera gloriosa y muy real, aunque
indescriptible. Ahora yo quiero que usted piense en una sola cosa. Si realmente aquel pan y aquella copa se hubieran convertido en el cuerpo de Cristo, ¿cómo hubiera podido pasar si Cristo todavía estaba presente cuando los discípulos estaban participando de la cena? ¿Cierto? Y aún más cuando ni siquiera todavía Él había sido sacrificado. Es por eso que nosotros estamos de acuerdo con aquellos como Zwingli en que enseñan que la Santa Cena es un memorial, un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Recuerden que Él dijo en Lucas 22:19, haced esto en memoria de mí. Es un memorial, un recordatorio de su sacrificio que es perfecto, su sacrificio que es la base de nuestra salvación. ¿Entiende esto? Es importante que entendamos esto, porque esto es teología 101 y es la base del cristianismo. Dice el verso 27, y tomando también la copa y habiendo dado gracias. ¿Sabe? La traducción del término griego gracias ahí es eucaristeo. ¿Ok? Relacionado con Eucaristía. Y estoy seguro que algunos de ustedes ya han oído esa palabra, ¿cierto? La Eucaristía. ¿La conocen? Significa gratitud. Es lo que significa ese verbo. Y se traduce dar gracias. Dar gracias. Es por eso que algunos llaman a la cena del Señor la Eucaristía. Pero el punto es que algunos pervierten el significado del verbo e implican que a través del rito se imparte la gracia de Dios y que están salvando a las personas a través del rito. Pero ese no es el significado de esto. ¿Ok? Hay gracia en los medios de comunión, pero no porque imparte la gracia salvífica, sino porque de alguna manera estamos recibiendo a través de ese beneficio la comunión con Cristo y obviamente espiritualmente estamos alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo. Tiene un alimento espiritual representativo. Bien. Luego Jesús le dio la copa a los discípulos y también le dio un nuevo significado, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y nota lo que dice después, que por todos es derramada. ¿Se da cuenta que no es por todos? Aunque no le guste a algunos, eso se llama redención limitada. ¿Ok? Jesús derramó su sangre por aquellos que el Padre había escogido en la eternidad, que Él había venido a salvar y a los que el Espíritu Santo le aplica la salvación. ¿Me escuchó? Hay personas que dicen que Cristo murió por todos. Él dijo que su sangre no era por todos, era por muchos. ¿Bien? Importante que hagamos esa diferencia. Por su autoridad divina, Jesús transformó el significado simbólico de los dos elementos, del pan y de la copa. Al participar de la sangre del Señor, la sangre del nuevo pacto, llamó Jesús. Es importante que comprendamos el alcance total que tiene la comunión en nuestras vidas. Lo que implica celebrar la comunión para usted y para mí. ¿Sabe? Las sombras del antiguo pacto apuntaban a Cristo. Recuerden que Jesús dijo a los líderes judíos, a ustedes les parece que la Escritura tiene vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los pactos, todas las promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. ¿Bien? Es importante que entendamos esto. La nueva liberación es del pecado, es la salvación de la muerte. Vamos de muerte a vida. ¿Entiende eso? Y somos liberados del reino de las tinieblas y somos trasladados al reino de la luz por lo que Cristo hizo. O sea, el significado de la cena es diferente al significado de la Pascua. La Pascua significaba liberación de la esclavitud física. La cena simboliza liberación de la esclavitud espiritual. Cuando una persona recibe la cena, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ha dejado de ser un hijo de Satanás y se ha convertido en un hijo de Dios. Ha pasado de estar bajo la ira de Dios
y ahora está bajo la gracia y la misericordia de Dios. Bien. La Pascua se transformó en la cena del Señor. Ahora comemos el pan y bebemos la copa, no para recordar el mar rojo, sino para recordar la cruz y al Salvador. ¿Ve la diferencia? La Pascua rememoraba el mar rojo y el éxodo. La Santa Cena rememora la cruz y a Cristo. Los pactos del Antiguo Testamento, si usted lee la Biblia, los pactos del Antiguo Testamento eran ratificados con sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. Y usted puede verlo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el pacto con Noé, en Génesis 8:20, vemos que hubo sacrificio. En el pacto abrámico, en Génesis 15, 9 al 10, hubo sacrificio, ¿verdad? Moisés, que ustedes saben que inauguró el pacto mosaico o la ley, bien, en el Antiguo Testamento, vemos que lo que Moisés hizo fue que roció con la sangre de los corderos tanto al pueblo como el altar. Okay. La sangre de los corderos que fueron sacrificados se roció sobre el altar y se roció sobre todo el pueblo mientras leían la ley, y el pueblo decía: nos comprometemos a obedecer la ley. ¿Sabe? Y ese pacto simbolizaba que las personas que no cumplían la ley también estaban bajo maldición. Dios dijo: yo pongo ante ustedes la bendición si obedecen y la maldición si desobedecen. Éxodo 24, 5, 8. Ahora, en este pasaje que tenemos hoy ante nosotros, Jesús declara que su sangre sería la ratificación del nuevo pacto, ya que era la base para el completo perdón de los pecados de todos aquellos que creeríamos en Él. Eso estaba prometido. Dios dio esa promesa a través de Jeremías, en Jeremías 31 al 34, donde dice: aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, pondré mi ley en sus corazones. ¿Sabe? El término griego utilizado aquí, diateque, puede significar pacto o testamento. Pacto o testamento, las dos cosas. ¿Ok? Con su muerte, Cristo ratificó el nuevo pacto. ¿Escuchó eso, verdad? Cristo ratificó el nuevo pacto y lo convirtió en un testamento, haciendo que todas las promesas que Dios había dado sean pagaderas y válidas para su pueblo. ¿A qué me refiero? Hebreos 9:17 dice: porque el testamento con la ¿qué? Con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Fue la muerte de Cristo lo que hizo válidas todas esas promesas para aquellos que están en Cristo. Su muerte, escúcheme bien porque lo que voy a decir es súper importante. Su muerte es la garantía de Dios de que todas las promesas y bendiciones están disponibles para todos aquellos que están en Cristo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es la garantía. La sangre de Cristo es la que ratifica ese pacto. Y aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo están dentro del pacto. Bien. A través de la muerte de Cristo se ofrece el perdón de los pecados para todos aquellos que los reciben por fe. Recuerde, la salvación es por gracia, es un don inmerecido. No hay nada que puedas hacer para obtenerlo. No hay nada que puedas hacer para ganarlo. Se recibe por fe, y la fe es el medio por el que se recibe,
no es la razón por la que se recibe. No es tu fe la que te salva. Tu fe simplemente dice, yo recibo el don de gracia que Dios me dio. Y es en Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. Y eso se aplica para el Antiguo y para el Nuevo Testamento. Siempre Dios ha salvado a las personas de la misma manera. Cristo es la simiente de la mujer de Génesis 3:15, la simiente de Abraham de Génesis 12, la simiente de David. Cristo viene anunciado desde el Antiguo Testamento. En Él se cumplen todos los pactos, todas las promesas del Antiguo Testamento están en Cristo. Y aquellos que están en Cristo tienen todas esas promesas a su favor. Escucha bien esto, porque esto es importante. Es por la sangre del pacto que somos perdonados, santificados y perfeccionados para siempre. Lo voy a decir de otra manera. Es por la sangre de Cristo que somos perdonados, santificados y perfeccionados para siempre. No hay otra sangre que pueda santificarte. No hay otra sangre que pueda perfeccionarte. Por eso es que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino en Cristo. Bien. El bautismo, y usted dirá, bueno, ¿está hablando de Santa Cena? Sí, deme un segundo nada más. El bautismo es la señal o el testimonio público de que la vida cristiana ya comenzó. Aprendimos eso la semana pasada, ¿cierto? La persona se bautiza en agua como un testimonio público de que él había sido bautizado por el Espíritu y que por tanto es un hijo de Dios. ¿Sí o no? La Santa Cena, escucha bien esto, es una señal de que permanecemos en la vida cristiana. De que permanecemos confiando en Cristo para nuestra salvación. Y que dependemos de Él y únicamente de Él para nuestra salvación. No de nuestros méritos. Bien. Por tanto, la Santa Cena es una señal de permanencia en Cristo. Es por eso que ninguna persona inconversa puede con propiedad y derecho comer y beber la cena del Señor. Si usted no es cristiano, usted no debe tomar la cena. Han de ser personas muertas al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, como dice Romanos 6:11. Personas que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, como dijo Jesús en Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Es más, aún a los redimidos, escúchame bien, aún aquellos que estamos en Cristo, se nos llama a autoexaminarnos a la hora de participar de la cena. Bien, si usted ve en 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 32, dice, de manera que cualquiera que come de este pan o bebe esta copa del Señor, ¿cómo? Si usted viene a la mesa del Señor en pecado, en desobediencia, en rebeldía, eso es comer la mesa del Señor indignamente. Bien. ¿Será qué cosa? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, note lo que dice después ahí, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La copa de Cristo, que sirve de alimento espiritual para los redimidos, sirve de juicio para los pecadores. ¿Entendió eso? Y la Biblia dice que aún entre los redimidos, dice que hay muchos enfermos y muchos mueren. ¿Qué significa? Dios castiga el pecado en su pueblo. Aún los redimidos son corregidos. Reciben la disciplina del Señor cuando comen de la cena del Señor indignamente. No debemos tomar la cena del Señor a la ligera. No es un rito. Cuando usted está comiendo la cena del Señor, está tomando la cena del Señor, usted está diciendo, esta sangre es la sangre en la cual mis pecados fueron lavados. Este cuerpo, este pan representa el cuerpo de Cristo que sufrió el martirio, la cruz, la ignominia para rescatarme a mí. La sangre del Cordero de Dios, el perfecto Hijo de Dios,
el santo vertida en su lugar, un pecador que no lo merecía. Vertido en mi lugar, un pecador que no lo merecía. La cena del Señor encierra varios significados. Es un acto de comunión con el Señor. Cuando usted participa de la cena, usted está teniendo comunión con Dios a través de la cena. ¿Sabes? Y es un acto de comunión con la iglesia, que es su cuerpo, con el resto de los redimidos. Es un acto de recordación y anuncio de la muerte del Señor. ¿Cómo yo lo sé? 1 Corintios 11, 26 dice: las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un acto de gracia y celebración por su obra expiatoria. Dice 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué cosa? Ya fue sacrificada. O sea, hoy celebramos eso. Celebramos que en Cristo nuestros pecados fueron perdonados y usted y yo somos libres de condenación. Libres de condenación. Libres de la ira de Dios. ¿Sabe? Ese es el tema fundamental de la Escritura. Todos aquellos que no están en Cristo están bajo la ira de Dios. Salmo 7:11. Dios está irado con los pecadores todos los días. Bien. La cena del Señor encierra 4 dimensiones. Mira hacia atrás, a la cruz, con el dolor y el pecado, ¿verdad? Fue nuestro pecado el que causó que el Hijo de Dios tuviera que ir a morir por nosotros. ¿Entiende eso? Es su culpa y es mi culpa, no era la de Él. Él no tenía culpa, Él era santo y sin mancha. Él murió por tu pecado y por mi pecado para poder proveernos salvación. ¿Bien? Así que cuando miramos la Santa Cena, debíamos mirar atrás y pensar que en esa cruz debías estar tú y debía estar yo. No el perfecto Hijo de Dios. Como dice Pablo en Colosenses 2, 13 y 15, que Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y después nota lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta significa las acusaciones que había en su contra. Cristo las tomó y las llevó sobre sí. Es por eso que hoy la Biblia dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tomó esa acta y la llevó sobre sí mismo en la cruz del Calvario, para perdonarte todos tus pecados. La cena del Señor mira hacia arriba al Salvador exaltado, presente con su pueblo en el Espíritu. ¿Sabe? Cristo no quedó en la cruz. Es por eso que no usamos crucifijo con un Cristo muerto. ¿Por qué? Porque la cruz no retuvo a Cristo. La tumba no retuvo a Cristo. Cristo resucitó al tercer día. Nuestro Señor vive. Vive eternamente, porque es imposible que la muerte pudiera hacer mella en el eterno Dios. ¿Ok? Así que hoy, todos aquellos que reciben a Cristo por la fe, reciben la rica experiencia de tener comunión con el Salvador. Reciben perdón por sus pecados y Él fortalece nuestra fe. La Santa Cena mira a nuestro alrededor. Miramos con gozo y con alegría a los hermanos que han sido rescatados de la llama del infierno, que han sido perdonados y que hoy podemos tener comunión con Dios y podemos gozarnos porque tenemos todas las bendiciones espirituales disponibles para nosotros. Y finalmente, también tenemos que decir que la Santa Cena, y voy a citar primero los Corintios 10, 16, 17, dice: la copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjense lo que dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, ¿qué cosa? Somos un solo cuerpo.
¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, del que todos nosotros somos miembros. Es por eso que cada persona en la iglesia tiene una responsabilidad también. Usted es un miembro de este cuerpo. ¿Ok? Y tenemos comunión los unos con los otros. Y la cena nos recuerda eso. No puedo estar en contra de mi hermano. No puedo tener nada en contra de mi hermano. Porque si usted tiene algo en contra de su hermano, usted está tomando de la cena del Señor indignamente. Se nos llama a perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7. ¿Qué significa? Todas las veces que haga falta. No cuente cuánto es 70 veces 7. Eso significa todas las veces que haga falta. ¿Entendió? La cena del Señor mira hacia adelante con anhelo y anticipación. Como dijo Marcos 14:24, mira hacia el reino de Dios. Recuerde que la Biblia dice que nuestra ciudadanía más importante, ¿cuál es? En el cielo, donde está nuestro Padre, donde está nuestro hermano mayor, donde están nuestros hermanos en Cristo, donde está nuestra familia de fe. Ahí vamos a pasar la eternidad. Juntos, adorando y exaltando a nuestro gran Dios y Salvador. Como dijo el predicador puritano Richard Baxter, en ningún otro lugar Dios está tan cerca del ser humano como en Jesucristo. Y en ningún otro sitio está Cristo tan familiarmente representado para nosotros que en esta ordenanza. Aquí se nos llama a sentarnos con Él a su mesa como sus huéspedes invitados y bienvenidos, para conmemorar su sacrificio, alimentarnos de su carne y su sangre, esto es, con nuestras bocas en relación a su carne y su sangre, simbolizadas allí, y con nuestra fe aplicada hacia su carne y su sangre verdaderas, mediante una forma de alimentación que corresponde a la fe. Recuerden, Jesús dijo en Lucas 22:19, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Tenemos un mandato de labios de nuestro amado Salvador. Un mandato. Por lo tanto, compartir la cena del Señor no es una opción para los creyentes. ¿Me escuchó? No es opcional. La cena del Señor es una ordenanza que se debe observar repetidamente a lo largo de la vida. A diferencia del bautismo, ¿usted se bautiza cuántas veces? Una sola vez. La cena del Señor debe observarse regularmente a lo largo de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es una señal de que permanecemos en el compañerismo con Cristo. No participar de la cena del Señor para un cristiano es desobediencia. ¿Escuchó eso? Es desobediencia. Al compartir la cena del Señor, afirmamos nuestra total confianza en sus promesas. Celebramos el perdón de nuestros pecados y anticipamos el retorno victorioso de nuestro Señor a instaurar su reino, del cual usted y yo seremos parte. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por las bendiciones que tú nos das en Cristo. Gracias porque la cena nos recuerda todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque nos recuerda tu muerte, que fue el pago por nuestros pecados. Y también fue, Señor, la que abrió la puerta para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Gracias por ese sacrificio precioso. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a rememorar y que nos ayudes a vivir a la luz de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, más.